Bendiciones a todos. Los bendecimos en esta mañana, confiando en que la misericordia y el poder del Todopoderoso está sobre cada uno de sus hijos, y es algo que cada uno tiene que estar muy presente, de que el amor, la gracia, el poder de nuestro Rey se ha derramado sobre nosotros. Les mandamos muchos saludos y les deseamos en este día de descanso un Shabbat Shalom, que este sábado descanso la paz del Padre Celestial sea sobre cada uno de sus hogares y de sus vidas. Y vamos a empezar hoy con un tema que creo que tenemos que retomarlo, y es el tema de la cuarentena. Y vamos a mirar hoy este tema para que cada uno, título cuarentena, vayan mirando cómo es y por qué este tiempo que estamos aquí todos guardados en las casas. Algo que les tengo que decir. Nosotros justamente esta etapa que estamos viviendo, justo será en la época de la primavera, ¿no? Parece coincidencialmente, pero es justo la época donde en mayoría de países viene un ciclo donde normalmente las personas sufren por el cambio de estación, sufren precisamente unos virus que son normales en esta época, y pues desarrollamos pues gripe, y es una época donde normalmente viene esto. Entonces también hay que replantearnos muchos temas que como hijos de Dios muchas veces no vemos, y nosotros debemos entender algo, que en este planeta la escritura nos lo dice, que está bajo las manos del maligno. Y en Efesios dice que el Dios de este mundo dice que es el maligno. Y muchas veces nosotros esos versículos los tomamos muy a la ligera y no nos damos cuenta de la realidad tan trascendental que hay detrás de ellos. Y en este tiempo, como en otros tiempos que son tiempos muy, digámoslo, remarcados en la historia, pues vamos a vivir precisamente la ejecución de lo que son los 4 imperios que en el libro de Apocalipsis nos habla, pero la palabra imperio en la escritura se le denomina bestia. Y nosotros los hijos de Dios y la raza humana vamos a tener que vivir tiempos donde va a haber una opresión de estas 4 cabezas que gobiernan el mundo, y que son los 4 imperios, pero que en un idioma, digámoslo, más actual, son las élites, las cabezas que gobiernan el mundo. Entonces, la escritura en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3 dice: todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Vamos a ponernos en la presencia del soberano, a presentar cada casa, cada hogar. Por favor, conéctate, comparte, para que otros puedan beneficiarse de la enseñanza de hoy. Soberano Padre Celestial, soberano Rey de Reyes, tú que eres la máxima autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre toda cabeza, sobre todo principado, tú eres Dios, tú eres el Adón, tú eres el Rey. Te presentamos esta transmisión, soberano gran yo soy, para que en el nombre bendito de tu perfecto Hijo, Adonai, Yahshua HaMashiach, bendito Rey, bendito Dios, tu pueblo pueda ser
entendido en los tiempos, tu pueblo pueda ser apercibido, tu pueblo pueda ser fortalecido y edificado. Soberano, soberano del universo, te presentamos este día, te presentamos cada corazón, te presentamos Rey de Reyes, cada uno de los que van a recibir estas enseñanzas, para que en el nombre tuyo, poderoso, poderoso Adonai, en tu nombre bendito, puedan ser fortalecidos y edificados para la gloria de tu nombre bendito. Amén y amén. Entonces vamos a empezar. Dijimos que en Eclesiastés 3:3 dice la escritura que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a ir al capítulo 26 de Isaías y vamos a mirar en la escritura, vamos a mirar el versículo 20, Isaías 26, 20. Para los que no lo saben, este capítulo 26 de Isaías es un salmo. Es un salmo. Y dice el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Y dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Claramente este verso nos enseña que acordémonos que el profeta Isaías es una voz, es la voz en este tiempo de la voz o el mensajero directo del cielo para hablarle al pueblo que el pueblo merece un castigo, pero no el pueblo escogido, sino que la humanidad necesita ser reprendida, y dice que por causa de la sangre, por eso dice, y se descubrirá, la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Acuérdense que nosotros, los hijos de Dios, hemos leído y hemos entendido que cuando una persona es muerta injustamente, la sangre de esa persona, y dice que en la sangre está la vida de esa persona, aunque haya muerto, esa sangre reclama justicia, esa sangre está reclamando una justicia. Y acuérdense que nuestro Rey, nuestro Dios, es el Dios de la justicia. Ahora, cuarentena significa purificación del alma. Cuarentena, ¿qué significa? Apúntenlo. Purificación del alma. Eso es lo que significa cuarentena. Entonces, vamos a mirar, porque la escritura está llena de lo que es cuarentena, y más o menos aparece 100 veces en la escritura esta palabra. Y 40, el número 40, acuérdense que cuarentena viene de 40, es una palabra que nosotros debemos entender que en la escritura está por todos los lados. Entonces, primeramente voy a ir dando unos datos de lo que es el 40, el significado, el simbolismo. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar en el libro de Génesis 7:12, en el libro de Génesis 7:12, se habla del diluvio que duró 40 días. Génesis 7:12 nos habla del diluvio que duró 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Entonces, por eso les decimos que el simbolismo, el significado de cuarentena es purificación, porque en ese tiempo Dios purificó la tierra con el agua. Ahora, Isaac tenía 40 años al casarse con Rebeca en Génesis 25:20, ¿no? Vemos que Isaac se casa justo a los 40 años, que eso es partes que a veces muchos creen que eran
mucho más jóvenes, pero Isaac cuando le llevan a Rebeca era un chico que para sus tiempos esos 40 años eran juventud. Y acuérdense que en la escritura una persona, ¿por qué digo esto de juventud? Porque una persona se declaraba o se le denominaba al hombre ya mayor era cuando se había casado. Antes era un muchacho, antes era un joven, porque hasta que no asumía la responsabilidad del matrimonio, esa persona no era considerada un hombre. Las sombras. Eh, También Esaú se casó igualmente con Judith a los 40 años y eso está en Génesis 26-24. Génesis 26-24 está donde también Esaú se casa con Judith. Moisés también guió al pueblo por cuánto tiempo, por 40 años, por el desierto, que eso es algo que todos ya lo tienen, ¿no? Más o menos en sus mentes. También pasó 40 días de oración Moisés antes de recibir las tablas de los mandamientos. Entonces, y eso donde está, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, está en Deuteronomio 9, del 9 al 11, para los que les gusta tener apuntes de todo y luego no estar preguntando. Otro dato es que Moisés vivió también 120 años, que está en Deuteronomio 34:7. Pero ¿qué implica que haya vivido 120 años? Mucho, porque son 3 veces 4. Y esos periodos de Moisés, su vida fue dividida en 3 periodos. Y entonces, ¿cuáles fueron esos periodos? 40 años en Egipto. Vivió bajo el reino de Egipto 40 años. 40 años como pastor de ovejas y 40 años guiando al pueblo de Israel. Imagínense, 4, 4, 4. 4 por 3, 12, o sea, 120 años. Su vida dividida en 3 partes de 40, justo de 40. O sea que ahí vemos la implicación de lo que es el poder del orden que Dios tiene establecido para cada cosa. Si ustedes miran lo de Moisés, ustedes pueden entender que 40 años se necesitaron para ser formado en Egipto, y acuérdense que Egipto es un símbolo de el mundo, del pecado. Entonces fue formado por el mundo 40 años. Como pastor quiere decir que fue llevado a humillación o a conocer la humildad por medio del pastoreo para tratar su alma. O sea, que salimos del mundo, esto es un paralelismo, ¿no? Salimos del mundo, o sea, estamos en el mundo 40 años, luego tendremos que ser pastores, que es la labor de un pastor: servir, formar, educar, guiar. O sea que fue en esos años donde fue servido, educado, transformado la vida de Moisés, y luego 40 años guiando el pueblo es cuando ya se llama que, o se dice, que es donde damos los frutos, 40 años dando fruto. Entonces, ahora también, otra cosa que la Biblia registra en Números 13:25 son los 12 espías. En Números 13:25 habla de 12 espías que fueron a explorar Canaán. ¿Y durante cuánto tiempo fueron llevados? Fueron igualmente llevados durante 40 días. Estos 12 espías estuvieron explorando toda la tierra de Canaán, que fue cuando vieron gigantes y trajeron informes, y solo 2 informes fueron positivos y 10 fueron negativos. Ahora, otra parte también son los infractores que no podían, en la ley judía, en la ley hebrea, los infractores no podían recibir más de 40 azotes. Eso está en Deuteronomio 25:3, porque es parte de lo que era la instrucción que Dios le dio a su pueblo, sino que tenían que ser 40 menos 1, porque se decía, según estas leyes humanas, acuérdese que esto está ahí, pero estas leyes decían
que porque si se le daban 40 ya era un abuso, pero que 39 era lo justo. Imagínense cómo queda una persona después de 39 azotes. O sea que justicia no había ninguna. Otra parte es que nosotros debemos también entender, es que también otra parte cuando Goliat desafía al pueblo de Israel. Goliat desafía al pueblo de Israel y esto lo hace durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 días también. Y eso está en Primera de Samuel 17:16, donde Goliat desafía a Israel por 40 días. Entonces, Goliat asedió psicológicamente al pueblo de Israel, ¿cuánto? Durante 40 días. Y es cuando obtuvo una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Que David fue el único entre todos miles de personas que, que recibió la iluminación para tener una activación de una respuesta como merecía Goliat, pero el resto del pueblo, aún el rey, estaban amedrentados. Ahora también David reinó durante 40 años y eso está en Primera de Reyes 2:11. También Saúl reinó durante 40 años y eso está en Hechos 13:21. Pero también Salomón, su hijo, el hijo de David, también reinó durante 40 años en Primera de Reyes 11:42. Entonces, como ven, todo, porque digamos me dediqué a investigar esto? Porque son cosas que nosotros muchas veces no vemos, que todo en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Dios, en la historia de nuestros descendientes, porque recuerden que tú eres descendiente del pueblo bíblico. Eso es algo que un hijo de Dios lo debe tener claro. Nosotros somos descendientes. Si nosotros seguimos la escritura y nos estamos ciñendo a ella, ella nos está hablando que nosotros somos herederos de ella. Entonces eso es algo muy importante. Otra cosa también es que Elías pasó 40 días en ayuno en el desierto antes de encontrarse con Dios en el monte Horeb. Eso está en Primera de Reyes 19:18. Algo que nosotros muchas veces, como ahora mismo lo estamos haciendo, que les estoy dando, si estudiáramos cada uno de estos temas, duraríamos un montón, pero doy las citas, los nombres, para que cada uno deberían estudiar estas partes, porque donde, por ejemplo, solo Elías tiene que pasar, dijimos que 40 significa purificación del alma. Por eso es que Elías fue purificado durante 40 años. Moisés fue purificado durante 40 años en el monte, siendo siervo, aprendiendo las labores humildes de su pueblo. Ahora, cada uno de los que pasó estos periodos en la escritura, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos entender que lo que Dios más ama y lo que Dios más quiere entre nosotros es que tengamos tiempo a solas con Él. ¿Para qué? Para que haya una purificación de nuestra vida, para que haya una purificación de nuestra alma, porque lo que tiene que ser purificado en nosotros es el alma. Ahora, también Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días, ¿no? Y eso está en Jonás 3:4. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo Nínive para ser advertida? 40 días. Y lo bueno fue que Nínive, a pesar de ser los enemigos del pueblo de Dios, pues respondieron positivamente y se metieron en un ayuno nacional, o sea, de toda la nación, y fue donde Dios tuvo misericordia y no derramó su ira sobre ellas. Ahora, también nuestro Mesías fue presentado en el templo ¿a cuánto? A los 40 días. Muchas personas dicen, no era a los 8 días, no. Yahshua HaMashiach fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, y eso está en Lucas 2:22.
En Lucas 2:22 está que él fue presentado como era la ley. ¿Y cómo era la ley? Levítico 12. En Levítico 12 es donde está que se deberían de presentar a los 40 días los niños. Otra cosa que nosotros debemos entender es que también, por eso es que el Mesías, Jesucristo, Yahshua, fue también al desierto durante 40 días. ¿Y por qué? Para Él entrar y darnos un ejemplo de purificación de la vida. Y acordémonos que en Mateo 4, todo Mateo 4 habla de cuando Él sale del desierto y es tentado en el último día, es tentado por el enemigo y Él lo enfrenta con la Biblia, con la Escritura, con la palabra. Eso está en Mateo 4:12. Ahora, también lo tremendo, lo increíble es que el Mesías, Yahshua, se presenta a sus discípulos durante 40 días también. Y eso es muy tremendo. Y eso está en Hechos 1:3. Y que él hizo en Hechos de los Apóstoles que habla, que él estuvo con los discípulos mostrándoles en las escrituras, o sea, en la Torá, en la Torá, él les mostraba lo que se había hablado de él y cómo él había cumplido toda la escritura, él se había cumplido en su vida y cómo él atestiguó a sus discípulos que él era el Mesías bíblico, o sea, el Mesías del que se había predicado en la escritura. Entonces esto es muy importante también que nosotros lo entendamos. Y ese periodo, él duró 40 días. Entonces, algo que nosotros tenemos que mirar en la escritura es eso, de que cuarentena es un periodo que debemos aprovechar y que no, a ver, aquí hay algo que nosotros debemos entender como hijos de Dios. Muchas personas dicen, vale, pero usted dice que cuarentena lo hacía primero, o la persona voluntariamente o Dios lo mandaba, ¿verdad? Pero y por ejemplo en este tiempo que digamos que son las élites las que prepararon en su agenda para que en el 2020, primavera, entrando a la primavera del 2020, se realizara esto, entonces yo cómo lo voy a tomar como que es de Dios. Algo que nosotros debemos entender, y un hijo de Dios entiende, es que en este planeta nada ocurre con la sombra. Nada ocurre sin que Dios tenga su voluntad en todo, sin que no se haga su voluntad. La voluntad de Dios está sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la voluntad de Dios? Aunque los gobiernos, aunque las élites preparen una agenda, esa agenda, escúchenlo bien, está dirigida por el mismo Dios y ellos no se pueden salir de sus planes porque hay un plan previamente escrito que se llama palabra de Dios. Y por eso el Mesías nos dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, lo que nos estaba diciendo es, mi palabra es sobre todo. Y si tú te fías de mi palabra, tú confías en mi palabra, tú serás guardado y tú serás sostenido. Entonces este tiempo que en la mayoría de países del mundo los han puesto en cuarentena, nosotros debemos tomarlo no como algo obligatorio, como algo impositorio por el ser humano, sino yo lo debo tomar de que como son las autoridades las que lo han gestado, pues entonces yo aprovecho ese momento y entonces como hijo de Dios puedo entender que es un tiempo escogido, que Dios donde escoge para que el pueblo se aparte. El mundo si se aparta para sus propias cosas. Pero ahora es donde nosotros tenemos que entender, si me apartan 40 días, entonces yo me la voy a pasar renegando, sufriendo o perdiendo el tiempo y esperando para salir. O yo voy a aprovechar esos 40 días y ya que la escritura me muestra que el número 40 tiene un símbolo tan poderoso que es de purificación del alma, entonces yo lo voy a aprovechar o lo voy a desaprovechar. Esa es la gran incógnita y la gran pregunta que queda ahí para cada uno de nosotros.
Entonces el 40 siempre ha sido parte de nuestras vidas, siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Cuarentena siempre ha sido parte de los creyentes y eso es algo que nosotros lo debemos tener muy claro. Vamos a Levítico, vamos al libro de Levítico y vamos a mirar en Levítico 13:5. Y dice lo siguiente, el versículo Levítico 13:5 dice lo siguiente. Y al séptimo día, ¿cuál es el séptimo día? El sábado. El sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. ¿De qué está hablando aquí la escritura? Aquí está hablando, Levítico 13, habla de una ley ceremonial, escuche, de purificación, cuando una persona estaba leprosa. Entonces, dice que el sacerdote, ¿qué debería hacer? Aislar a la persona. ¿Y cómo la aislaba? Pues sacándola fuera del campamento. Este momento nosotros estamos fuera de lo que es la civilización en el sentido del movimiento, ¿no?, que tiene la sociedad productiva. O sea, dejamos de ser una sociedad productiva y empezamos a estar en un tiempo de estancamiento, de quietud. Igualmente, lo que tenía el sacerdote que hacer con la persona que tenía lepra era igualmente separarlo, apartarlo del pueblo. ¿Por qué? Si tú tienes una fruta que está contaminada y tú ves que esa fruta se está contaminando, sea en un recipiente, sea en la nevera, tú no la sacas y la apartas de las demás. ¿Y para qué lo haces? Para que no se contaminen los demás. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que si este tiempo Dios lo escogió para apartarnos a nosotros, como el sacerdote aparta al que tiene un signo de lepra, entonces, ¿por qué este tiempo Dios nos apartó? Dios nos aparta, si usted lo mira, si usted lo entiende, si usted lo razona, nos aparta porque Dios quiere que entremos en conciencia y que muramos a toda, escúchelo bien, a toda la lepra religiosa que en nosotros se gestó, como todo el pueblo de Dios está leproso. Usted me va a decir, ¿cómo así que nosotros estamos leprosos? El pueblo de Dios está leproso. ¿Y cómo se lo digo fácilmente? Para que lo entiendan. Todo el pueblo tiene la lepra del pecado, de la religión católica pegado en ellos. En la segunda charla, el segundo vídeo que vamos a hacer luego, se llama precisamente, la marca. ¿Y cómo es que nos ha marcado el sistema religioso a todo el mundo? ¿Cómo nos ha marcado? Nos ha marcado robándonos solo. En la escritura, desde Génesis, Apocalipsis, se dice que el día de descanso, el día de reposo era el sábado. Y todas las religiones lo hacemos el primer día de la semana. Entonces no estamos leprosos. ¿Por qué leprosos? Porque precisamente Dios está queriendo que todos vayan a la escritura, que todos vayan a la Biblia, investiguen quiénes son y recobren su verdadera identidad, porque en realidad identidad como hijos de Dios, no todos tienen esa identidad como hijos de Dios en base a la escritura, sino lo hemos tenido una identidad, escúchenlo bien, una identidad de una teología romana. Y es lo que hemos absorbido todo el tiempo. Entonces, por eso fue necesario que Dios permitiera, porque Dios es el que permite que fuéramos aislados
¿Para qué? Para purificar nuestras almas y revisar cómo está nuestra relación delante del gran Adón. Eso es algo que no tenía que ocurrir en nosotros. Ahora, en base a Levítico 13, el sacerdote, ¿qué hacía? Él debía aislar al leproso, o sea, a la persona impura, para que morara solo fuera del campamento. Y ahora, fuera del campamento, él tenía que hacer una habitación. Después del tiempo establecido, que normalmente eran 7 días, y en 7 días se revelaba si estaba impuro o no estaba impuro, entonces el sacerdote lo examinaría a los 7 días, y si la persona tenía signos de lepras, entonces se declaraba impuro. Pero si la persona a los 7 días estaba limpio, entonces se declaraba purificado o limpio y podía entrar de nuevo al campamento. Ahora hay algo que nosotros, como hijos de Dios, debemos entender, que este es un tiempo en que Dios quiere que nosotros nos purifiquemos, nos apartemos en Él, en oración. Yo no puedo juzgar lo que yo no veo, pero lo que Dios quiere y lo que Dios está viendo es que cada uno de nosotros, para qué está usando este tiempo de cuarentena. Porque se empezó con 2 semanas, luego 3 semanas, y en sí la mayoría van a cumplir un periodo de 40 días aislados, unos más, otros menos, pero un tiempo que nunca se había dado, de que toda la civilización a nivel mundial hiciera un paro, un estancamiento, un momento de quietud, de reposo, porque es un reposo de las labores que se hacían normalmente, habitualmente. Entonces, esto es algo que nosotros lo tenemos que también ver, que sí está la mano de Dios, porque todo lo que se mueve a nivel global, el poder de Dios está, a pesar de que el enemigo es el príncipe de este mundo, pero no es el rey del mundo, no es el creador del mundo, no es el gestador del mundo, y un hijo de Dios debe entender eso. Por eso, en ese tiempo de la purificación del leproso, ¿qué se hacía? Si a él lo declaraban limpio, ¿qué se hacía? Ahí mismo le mandaban a lavar todas sus vestiduras, ¿no? Y en ese momento él quedaba limpio por la inmersión que se hacía en las aguas, el que se le declaraba limpio, y entonces ya podría entrar al campamento. Algo que los hijos de Dios necesitan es limpiar sus vestiduras. Nosotros como hijos de Dios debemos santificarnos, purificarnos y reflexionar sobre cuál es la verdad nuestra como personas, de la realidad verdadera como padre, como persona, como hombre, como individuo, como parte de un hogar y como parte de una sociedad. Porque lo tremendo es que todo esto, este auge que venía al mundo de viviendo, trabajando, corriendo, cuentas, alimentación, familia, casamiento, divorcios, fiestas, gloria a Dios que se paró. Porque eso era lo que más estaba impidiendo que los que decían y anhelaban servir a Dios, nunca lo hacían. Quiero entregarme, quiero ayunar, quiero dedicarme a mi familia, quiero dedicarme al Señor. Y siempre que había excusa, 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 excusa. ¿Y qué hubo con este momento? Pues que es un momento donde Dios quiere que revisemos en toda esa carrera que andábamos de afán, de prisas, corriendo de un lado para otro. Dios quiere que nosotros nos miremos y limpiemos nuestras vestiduras. ¿Y por qué nuestras vestiduras? Porque nuestras vestiduras son lo que nosotros mostramos a los demás. Y nosotros al mundo no le estábamos enseñando nada nuevo, sino le estábamos enseñando uno más entre los demás. Y Dios nos llamó a ser, como pueblo suyo, la diferencia entre los demás. Nuestro rey nos llamó a ser aparte de, no parte de. Que eso es algo que nosotros debemos entender. Él quiere que cada uno de nosotros, sus hijos,
fuéramos esos únicos, esos ejemplos, esos que los demás se fijaran en nosotros y quisieran oírnos, vernos, escucharnos, seguirnos por la mente, por el corazón, por la apariencia de las palabras, las apariencias del corazón, las apariencias de actitud y de obrar que no eran igual a la de los demás. Por eso, un cambio de vestiduras es eso lo que Dios está pidiendo en nosotros. Cámbiate, desnúdate en mi presencia, muéstrate tal cual eres tú, pero también reconoce lo que nos enseñaba ayer en Jeremías 3, que nos decía que era el tiempo de reconocer nuestros pecados, que era el tiempo de reconocer cómo hemos estado vistiéndonos de vanidad, vistiéndonos de lujuria, vistiéndonos de pecado, vistiéndonos de mentira. Ahora, la cuestión aquí es, la pregunta es, ¿cómo te estabas vistiendo tú? Muchos vistiéndose de religiosidad, religiosos para todo, religiosos para todo. ¿Cómo actuábamos? ¿Cómo éramos? ¿Qué era Dios para nosotros? ¿Qué era mi familia para mí? ¿Qué era la escritura realmente para mí? Entonces llegó el tiempo donde nuestro gran y soberano Rey quería evaluar, que nos autoevaluáramos nosotros y tuviéramos un tiempo de autoevaluación para descubrir en realidad quiénes somos. Ahora, esta figura de Levítico 13, de donde se lavan las vestiduras, nosotros debemos entender para quitar una impureza. Entonces, es el tiempo que Dios nos dice, tienen que ir a lavarse, tienen que ir a apartarse para mirar si están limpios o impuros. Y luego poder entrar a mi presencia como hijos de Dios. Y eso se hace cuando alguien contrae enfermedades de los gentiles, de los egipcios. Ustedes sabían que la lepra no era una enfermedad. Ojo aquí, que esto muchas veces se desconocen como datos históricos o culturales. Ustedes sabían que las enfermedades que normalmente contraían el pueblo de Dios fueron siempre enfermedades de los pueblos vecinos que eran sus rivales, sus contrarios. Y una cosa, si alguien contrae la enfermedad de otro pueblo, ¿por qué la contrae si se supone que yo vivo en este pueblo o en esta región? Alguien me podrá decir, bueno, por las corrientes, ¿no?, de los aires, los vientos que van cambiando. Las enfermedades como la lepra se transmitían por el contacto con las personas. Entonces, algo que el pueblo, Dios lo acusaba siempre, era de juntarse. Miren, en este tiempo, Dios ahora nos está diciendo, ¿tú por qué piensas así? ¿Tú por qué no me dedicas tiempo? ¿Tú por qué no te consagrabas? ¿Tú por qué no te santificabas? Y es donde Dios dice, es porque tú compartías, te pegabas, te untabas de mundo. Tus amigos, ¿qué Dios adoran? La mayoría de tu familia, si no toda en algunos casos, o en unos casos no, adorando a otros dioses. Y tú compartiendo con ellos. En las redes sociales, ¿tú con qué mirabas, qué oías, qué escuchabas? Te untabas de mundo de Baales, por eso te contagiaste de la lepra del mundo. Nosotros nos contagiamos de la lepra del mundo por compartir con el mundo. Eso no es de que me llegó de repente. El que se vuelve vanidoso es por andar mezclada, llenando su mente del mundo, se mezcla con el mundo. El que se vuelve vulgar es por escuchar vulgaridades. No hay otra, no hay otra. Nosotros tenemos que ser sinceros en esa área. Y es lo que nuestro Rey quiere, que nosotros seamos sinceros. Por eso es que en Jeremías 3:3
3:13 dice, reconoce pues tu maldad porque contra tu Dios has prevaricado y fornicaste en lugares extraños debajo de todo árbol frondoso. ¿Quiénes adoraban debajo de los árboles frondosos? Los egipcios, el pueblo pecador. Siempre ellos fueron los gentiles, los que no estaban bajo el pacto, eran los que eran sucios, pervertidos. ¿Y por qué Israel? Porque el pueblo de Dios se contaminaba por alianzas, por caminar, por hacer unidad, por hacer amistad con el pecado. Por eso nosotros no podemos salirle ahora a Dios. Pero es que yo no sé por qué soy así, pero es que no entiendo, pero es que no veo. No, porque Dios te está diciendo en esta mañana de Shabbat, te está diciendo, tú te contaminaste porque tú te mezclaste con el mundo, tú buscaste el mundo, tú caminaste con el mundo, tú compartiste con el mundo, tú hiciste amistad con el mundo, tú fuiste amante del mundo. Y por eso es que en todas las cartas paulinas el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Nos recuerda que Dios odia totalmente que nosotros hagamos amistad con el mundo, porque dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, agradezcamos esta cuarentena, ¿por qué? Porque si yo estaba untado de la lepra del pecado, lepra religiosa, lepra mental, lepra emocional, lepra cultural, lepra en todos los ámbitos, démosle gloria a nuestro Rey, porque si vienen los juicios, Él nos apartó es para purificarnos. ¿Y para qué nos apartó en este tiempo? Para que cuando salgamos de aquí y vengan juicios, no nos toque, no nos caigan a nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? Nuestro Rey no quiere que sobre nosotros caigan juicios y seamos consumidos y nos perdamos. Entonces, ¿Él para qué hizo esta cuarentena? Para que yo me purifique, para que yo me santifique, para que yo reconozca mis pecados. Y como dice Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. ¿Más claro? ¿Más claro? O sea que nos está hablando claramente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien contrae las enfermedades de los egipcios o de los gentiles, por eso hay un protocolo para que sane y sea purificado. Pero escuchen esto. Nosotros hoy cumplimos los decálogos y los protólogos bíblicos para purificarnos. Una persona cae en adulterio y ¿qué es lo que dice a la semana? En las iglesias, en todas las congregaciones. Hoy en día no hay distinción. ¿Y qué es lo que sucede? O un pastor, una persona, un líder, una oveja, cualquier persona, un diácono, lo que sea, lo descubren en alguna cosa inmoral alguna. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Él ya pidió perdón. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, que siga de nuevo en la iglesia, que no pase nada. ¿Y por qué las congregaciones se han contaminado con tanta basura religiosa? ¿Por qué es que hay tanto pecado rodeándonos? ¿Por qué es que la gloria del Espíritu, escúchenmelo, se tiene que fingir? Con gritos, con revuelcos, con emociones, y luego la persona sale y es el mismo sucio pecador. La lepra aún está en él, porque esos cultos y esos ritos no hicieron nada. ¿Por qué? Por eso Dios, el soberano, el Elohim, el eterno, el gran yo soy, se cansó. ¿Y qué es lo que ha hecho? Stop. Ustedes no pudieron parar esto. Soy Dios y lo paro yo. Y si tengo que usar a Satanás para parar el mundo, lo detengo. Pero yo paro esto. Si tengo que usar a los organismos mundiales, los uso, pero yo detengo esto. ¿Por qué? Porque escúchenlo, por favor. Mi pueblo se está yendo a la perdición. Mi pueblo se está perdiendo en legalismos, en fanatismos,
en doctrinas de hombres se está perdiendo. Se está perdiendo en cultos activados plenamente por las emociones del corazón y no por los dones y los frutos y la gloria del Espíritu de Dios. Esto tenía que detenerse. Yo me acuerdo que nosotros en el 2018-2019 hacíamos unas reuniones con varios pastores. Y dos pastores, otro pastor y yo, siempre decíamos que algo venía, algo se venía para Valencia, porque vivo en Valencia, España. Y decíamos, algo se viene para Valencia, pero Dios va a tener que sacudirnos y va a hacer algo fuerte. Pero lo increíble que no fue solo para Valencia, sino a nivel global, todo el planeta. Todo el planeta mostrando Dios que lo que sucedía en una parte era lo mismo que sucedía en otras. Porque en los púlpitos se han llegado a ver unas herejías, escuchar unas herejías increíbles, impensables antes. Entonces, ¿qué hizo el soberano, el creador? Dijo, no más, estoy harto. Como dice en Oseas, dice, sus fiestas me son repudiables, sus cultos son abominación. Y eso es lo que pasó. Entonces por eso Él nos llamó a una cuarentena. ¿Para qué? Para decir, au, terminamos, vamos a empezar de nuevo. Pero escuchen, este empezar de nuevo no va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque tan pronto salgamos de esta cuarentena habrá una crisis económica. Y muchísimas empresas caerán. A nivel económico, va a haber una pandemia a nivel económico. Y es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Y es donde se mostrarán los intereses de cada uno donde están. Se supone que cuando termina la cuarentena la persona ingresa al pueblo, o sea, se hace parte de. Entonces ahora al terminar esta cuarentena, que falta bastante, ¿qué va a suceder? Que mucha gente va a necesitar apoyo, va a necesitar un hombro, va a necesitar dirección, guía. Y es donde se va a mostrar si están los hijos de Dios preparados o no. Los verdaderos hijos estarán dándolo todo en todo lugar donde se encuentren esas personas. Ahora, si esto sucede, entonces va a haber, escúchenlo bien, va a haber entonces una cosecha grande de almas. Pero ¿nos estamos preparando ahora para esa cosecha? ¿Para esas personas, para atenderlas, para educarlas, para establecerla en los principios reales bíblicos? No bajo los principios de teologías humanas de hombres. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros a entender. Ahora, por eso, nosotros, al santificarnos, nos unimos al Dios Santo, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿eso qué nos habla? Y Él no nos quiere contaminados, no puede, porque donde Él se acercara a nosotros contaminados nos destruye, nos consume. Entonces, ¿qué es lo que arrastra a la tierra? ¿Qué es? El pecado. Y lo que arrastra a los hijos de Dios es la santidad, el vivir apartados. Ahora, por eso nosotros debemos cumplir la Torá, los mandamientos de Dios. Porque el enemigo precisamente trabajó muchos siglos y todas las congregaciones vivieron, fue bajo mandamientos humanos, bajo mandamientos libertinos, porque son mandamientos libertinos. La gracia se pisoteó, se escupió, la gracia